Con mano temblorosa, extendió el brazo hacia el borde de la manta. Lentamente, la levantó, y lo que vio debajo lo golpeó como un impacto, enviando un escalofrío por su espalda. El aire se le atascó en la garganta cuando sus ojos se posaron sobre el cuerpo sin vida de Danielle Jones. Ella yacía tendida sobre el suelo frío y duro, su figura inquietantemente inmóvil. Los signos de un ataque brutal eran imposibles de pasar por alto. Las heridas que llevaba contaban una historia perturbadora de violencia implacable, cada marca un testimonio de los horrores que había soportado. El silencio era ensordecedor, la atmósfera cargada con una sensación palpable de pérdida y temor. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Danielle Finlay Jones nació el 20 de octubre de 1991 en Cranebrook, enclavado en el oeste de Sydney. Como la más joven de 2 hijos, Danielle tuvo una infancia marcada por el estrecho vínculo que compartía con su hermano mayor, Blake. El cariñoso Blake fue su guardián constante y su héroe de la niñez. Sin embargo, su familia experimentó una fractura temprana. Cuando Danielle tenía apenas 4 años, el matrimonio de sus padres se disolvió, lo que condujo a un momento decisivo que definiría gran parte de su vida temprana. Tras el divorcio, Danielle y Blake permanecieron con su madre, Jacqueline, una mujer decidida que se convirtió en una figura tanto materna como paterna para sus hijos. Su padre, en cambio, se desvaneció en un segundo plano, desempeñando un papel escaso o nulo en su crianza. Desde una edad temprana, Danielle demostró una pasión insaciable por los deportes, una característica que la distinguía de muchos de sus compañeros. Mientras otras niñas se inclinaban por actividades como la danza o la gimnasia, Danielle se sintió atraída por la emoción de la competencia y la camaradería de los deportes en equipo. El fútbol, en particular, se convirtió en su mayor amor. Su entusiasmo por el juego era evidente incluso cuando era una joven escolar, al unirse a un club local de fútbol. Al principio, tuvo que jugar en equipos de niños porque en su área no existían equipos femeninos. Este desafío solo alimentó su determinación. Con el tiempo, el talento natural y la férrea dedicación de Danielle le valieron el puesto de capitana del equipo. Su liderazgo en el campo estaba acompañado de una habilidad excepcional, lo que la llevó a ganar numerosos premios deportivos de prestigio. Sus compañeras la respetaban, sus seguidores la admiraban y sus oponentes temían su destreza en el campo. El éxito de Danielle en el fútbol se extendió más allá de sus años como jugadora. A medida que creció, comenzó a entrenar equipos juveniles, transmitiendo su conocimiento y pasión a la siguiente generación de jugadoras. En 2017, alcanzó un hito significativo en su carrera cuando se convirtió en la imagen de una gran campaña promocional para el fútbol femenino. Su participación aportó mayor visibilidad al deporte, inspirando a innumerables niñas. Sus aspiraciones académicas eran tan ambiciosas como sus empeños deportivos. Tras graduarse de la escuela secundaria, Danielle se inscribió en la Universidad de Sydney, donde estudió educación y trabajo social. Su elección de estudios reflejaba su naturaleza compasiva y su deseo de marcar una diferencia en la vida de las personas. Después de graduarse, Danielle consiguió un puesto como maestra en una escuela local. Equilibrando su carrera en la educación con su compromiso continuo con el deporte, ejemplificaba las cualidades de una persona determinada y polifacética. Amigos y conocidos solían describir a Danielle como una personalidad vibrante y atractiva. Sus rasgos llamativos y su físico atlético atraían miradas, pero era su bondad y su disposición a ayudar a los demás lo que realmente la distinguía. Las personas se sentían naturalmente atraídas hacia ella, cautivadas por su carisma y calidez. A pesar de sus muchos admiradores, Danielle permaneció enfocada en su carrera, priorizándola a menudo por encima de su vida personal. Las relaciones románticas, aunque no ausentes,
Ocupaban un lugar lejano frente a sus ambiciones profesionales y deportivas. Incluso mientras construía su vida independiente, Daniel decidió seguir viviendo en la casa de su madre, Jacqueline. El vínculo entre madre e hija era extraordinario, trascendiendo la típica relación entre padres e hijos. Eran mejores amigas e inseparables compañeras. Pasaban casi todo su tiempo libre juntas, asistiendo a conciertos, eventos sociales e incluso saliendo a discotecas por la noche. Su relación se caracterizaba por una transparencia absoluta, sin secretos ni desacuerdos serios que interfirieran entre ellas. Cuando Daniel se acercaba a los 30 años, comenzó a reevaluar su vida. Había alcanzado estabilidad financiera, construido una sólida carrera y mantenido un amplio círculo de amistades. Sin embargo, persistía una sensación de soledad. A pesar de todos sus logros, Daniel anhelaba una conexión más profunda, un amor que diera significado y compañerismo a su vida. Soñaba con encontrar a alguien en quien pudiera confiar plenamente, alguien con quien compartir sus sueños y construir un futuro. Aunque había salido con hombres y recibido mucha atención de ellos, las relaciones de Daniel siempre habían sido de corta duración. Ella solía terminar rápidamente las cosas si interferían con sus objetivos, y aún no había encontrado a alguien a quien pudiera imaginar como compañero de vida. Ahora, sin embargo, estaba lista para algo más serio, algo duradero. Para ampliar sus posibilidades de conocer a la persona adecuada, Daniel recurrió a las redes sociales y a aplicaciones de citas. Aunque sus perfiles en redes sociales ya estaban llenos de mensajes de admiradores, creía que una plataforma más dedicada podría brindarle una conexión genuina. Animada por sus amigas, creó un perfil en una aplicación de citas popular. El proceso no estuvo libre de frustraciones. Meses de deslizar y chatear produjeron poco más que conversaciones fugaces y citas poco memorables. Pero entonces, un día, Daniel recibió un mensaje que destacó entre los demás. Era de un hombre llamado Ashley Goy. Ashley, 4 años mayor que ella, se presentaba como alguien amigable, amable y encantador. Sus intercambios iniciales en línea pronto florecieron en un diálogo animado y cautivador. Después de una semana de mensajes, Ashley sugirió encontrarse en persona. Daniel aceptó, y su primera cita resultó ser un éxito rotundo. Los dos hablaron sin parar, compartiendo historias y risas que hicieron que las horas pasaran sin que se dieran cuenta. Se sintió como si se conocieran desde hacía años. Con una conexión instantánea y muchos intereses en común, Ashley era carismático y encantador, conquistando a Daniel con su humor y calidez. Después de apenas un par de citas, Daniel quedó tan impresionada con Ashley que decidió presentarlo a su madre. Jacqueline, conocida por su fuerte intuición y naturaleza protectora, quedó igualmente cautivada por el carisma y las maneras de Ashley. Le dio su aprobación incondicional, viendo en él las cualidades de un gran esposo y un padre devoto. Daniel se sintió tranquila con la aceptación de su madre, pero la hermosa etapa de su relación no duró mucho. La verdadera personalidad de Ashley comenzó a salir a la luz, revelando un lado mucho más oscuro de él. Era controlador y profundamente celoso, rasgos que habrían encendido las alarmas en la mayoría de las personas. Sorprendentemente, Daniel no veía estos comportamientos como problemáticos. En cambio, los encontraba halagadores, interpretando su posesividad como una señal de profundo amor y afecto. Nunca había estado en una relación en la que alguien intentara influir en sus decisiones de manera tan firme, y esta nueva dinámica la intrigaba. En el plazo de un mes de noviazgo, las tendencias controladoras de Ashley se intensificaron. Comenzó a dictar con quién podía ver Daniel, a dónde podía ir e incluso cómo debía pasar su tiempo libre. Sus celos se extendieron a sus conexiones sociales, llevándolo a insistir en que redujera sus interacciones con ciertos amigos. A pesar de estas evidentes señales de alarma, Daniel eligió no enfrentar la situación. Racionalizó su comportamiento, convenciéndose de que sus acciones provenían de un lugar de cuidado y protección. La falta de experiencia de Daniel con relaciones serias probablemente contribuyó a su incapacidad
para reconocer el patrón tóxico que se estaba formando. Por su parte, Ashley continuó presentándose como un compañero amable y cariñoso. Hablaba con frecuencia de sus sueños de formar una familia, una visión que resonaba profundamente en Daniel. Sus palabras parecían genuinas, consolidando aún más la confianza de ella en él. Sin embargo, las grietas en su fachada se volvían cada vez más evidentes para quienes la rodeaban. Una de las amigas cercanas de Daniel, una mujer perceptiva y franca, fue la primera en expresar sus preocupaciones. Observó que los celos de Ashley a veces se transformaban en un comportamiento errático, haciéndolo parecer una persona completamente diferente. Instó a Daniel a ser cautelosa, pero ella, cegada por sus emociones, desestimó las advertencias de su amiga como infundadas. En el poco tiempo que llevaban juntos, Daniel había presentado a Ashley a un selecto grupo de amigas cercanas. Sin embargo, la mayoría de las personas de su círculo social solo sabían de él a través de sus historias. El sábado 17 de diciembre de 2022, Daniel organizó una reunión en un bar popular de la ciudad, con la intención de presentar formalmente a Ashley a más de sus amigos. El grupo se congregó en el animado lugar, disfrutando de una noche llena de risas, bailes y copas. Ashley, como siempre, era la imagen del encanto. Se mostraba extrovertido, educado y aparentemente cómodo en el entorno social. Durante toda la velada, él y Daniel permanecieron cerca, tomados de la mano e intercambiando sonrisas afectuosas. Para todos los presentes, parecían ser la encarnación de una pareja feliz y amorosa. No había señal visible de tensión o discordia. En el pasado, ella había evitado presentar a sus novios a sus amigos, ya que nunca había considerado esas relaciones como compromisos a largo plazo. Esta vez, sin embargo, mostró a Ashley con un nivel de seriedad que sorprendió a muchos. Sus amigos reconocieron lo mucho que significaba esta relación para ella y la apoyaron, aunque algunos aún tenían reservas sobre Ashley. Todo parecía perfecto hasta que alguien del grupo sugirió un juego con preguntas atrevidas y provocativas, que todos debían responder al azar. El juego, pensado para ser ligero y entretenido, consistía en que los participantes respondieran preguntas extraídas al azar. La risa llenaba la sala, mientras la gente inventaba preguntas creativas y peculiares, aumentando la atmósfera festiva. Cuando llegó el turno de Daniel, sacó una pregunta que le pedía confesar si alguna vez había tenido una aventura de una sola noche con un desconocido. La sala quedó en silencio, la atmósfera juguetona suspendida por un momento. Daniel, visiblemente avergonzada, dudó antes de esbozar una tímida sonrisa y admitir que sí lo había hecho. La reacción de Ashley fue inmediata y chocante, una violenta tormenta de emociones que tomó a todos por sorpresa. Su actitud cambió de manera abrupta. Su expresión previamente serena se oscureció en algo siniestro. Clavó su mirada en Daniel con una mezcla de ira e incredulidad, sus ojos entrecerrados mientras apretaba la mandíbula. Sin dudarlo, la agarró bruscamente del brazo, tirándola hacia él con una fuerza que la hizo tropezar levemente. Su voz estalló, fuerte y áspera, cortando la animada charla de la sala como un cuchillo. Acusó a Daniel de ser irresponsable e inmoral, sus palabras impregnadas de veneno. El lenguaje que utilizaba era tanto ofensivo como denigrante, pintando la imagen de un hombre que había perdido por completo el control de sus emociones. Los demás invitados, paralizados en sus asientos, miraban en un silencio atónito. Por un momento, no estaban seguros de si se trataba de una especie de broma enfermiza o de un estallido genuino. A medida que la diatriba de Ashley continuaba, el ambiente en la sala se tornaba tenso y profundamente incómodo. Daniel, completamente sorprendida, permanecía inmóvil, su expresión una mezcla de confusión y dolor. Se esforzaba por comprender por qué Ashley había elegido arremeter contra ella de forma tan pública, su ira desproporcionada a la situación. Sus mejillas se enrojecieron de vergüenza mientras intentaba responder, pero el torrente de acusaciones la dejó balbuceando, sin palabras. La voz de Ashley se volvió aún más fuerte, sus acusaciones más directas y personales. Afirmó que durante su primera cita le había hecho a Daniel
una pregunta similar sobre encuentros románticos fugaces, y ella había negado haber tenido alguna vez una experiencia así. Ahora, su admisión frente a los demás le parecía, a él, una traición deliberada. Cada palabra que pronunciaba era más cortante que la anterior, desgarrando la confianza de Daniel y dejándola conmocionada. Instintivamente, trató de calmar el conflicto, hablando en tonos suaves e intentando tranquilizarlo. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con hostilidad. Ashley la empujó con rudeza, su rostro retorcido de furia, antes de salir del bar con una salida dramática que dejó a todos sin palabras. Afuera, la ira de Ashley no mostraba signos de disminuir. Caminaba de un lado a otro en el estacionamiento tenuemente iluminado, con las manos apretadas en puños a sus costados. Su teléfono vibró en el bolsillo y de inmediato comenzó a teclear furiosamente una ráfaga de mensajes de texto a Daniel. Cada mensaje era más acusatorio y degradante que el anterior, un flujo implacable de palabras venenosas. Daniel, queriendo evitar una mayor escalada, se disculpó profusamente con sus amigos por la escena, su voz temblando mientras les aseguraba que intentaría calmar a Ashley hablando con él cara a cara. Con una respiración profunda, salió para enfrentarlo. Después de unos 15 minutos tensos, Daniel regresó al bar con Ashley a su lado. Se reunieron con el grupo como si nada hubiera pasado, sus rostros mostrando poco del conflicto anterior. Aunque la tensión entre ellos era palpable, nadie se atrevió a mencionar el incidente, eligiendo dejar que la noche continuara sin más interrupciones. El grupo racionalizó el comportamiento de Ashley como resultado del alcohol, el estrés y los nervios de conocer gente nueva. El resto de la velada transcurrió sin incidentes, con Ashley mostrándose comedido y educado el resto de la noche. Su repentino cambio de comportamiento fue tan desconcertante como su estallido anterior, dejando a muchos inseguros sobre qué pensar de él. Cuando el reloj marcó la medianoche, el grupo comenzó a dispersarse. Daniel, consciente del largo viaje de regreso a su casa, ya había hecho arreglos para pasar la noche en casa de su amigo Taylor junto con Ashley. Taylor, siempre un anfitrión generoso, no tuvo objeciones en alojar a la pareja. Vivía en un tranquilo barrio suburbano, a solo 20 minutos en coche del bar. La novia de Taylor, Rachel, que se había abstenido de beber esa noche, se ofreció a llevarlos en coche. Una vez que llegaron, Taylor preparó una acogedora habitación de invitados para Daniel y Ashley. La habitación estaba ubicada en la planta baja de la casa y contaba con un espacioso dormitorio y su propio baño privado. Sus pequeñas ventanas altas permitían entrar apenas un rayo de luz, pero por lo demás, la habitación era cómoda y acogedora. Daniel y Ashley agradecieron a Taylor por su hospitalidad antes de retirarse a la habitación de invitados para pasar la noche. Por todas las apariencias, la discusión anterior había sido olvidada, y la pareja parecía tranquila y serena. Daniel, siempre optimista, esperaba que lo peor quedara atrás y que el resto de la noche transcurriera en paz. Alrededor de las 3 de la mañana, Taylor fue despertado de su sueño por ruidos extraños que emanaban de la habitación de invitados. Los leves golpes y sonidos apagados eran apenas audibles, pero llevaban un matiz inquietante que le recorrió la espalda como un escalofrío. Aguzó el oído, tratando de descifrar los sonidos. A su lado, Rachel se movió, su expresión reflejando la misma confusión. «¿Qué es eso?», susurró, su voz impregnada de inquietud. Taylor negó con la cabeza, sin saber qué responder. Los ruidos persistieron, tenues pero rítmicos, como si algo pesado estuviera siendo movido o dejado caer. Suponiendo que la pareja se había reconciliado y compartía un momento íntimo, Taylor y Rachel descartaron los ruidos como un asunto privado y volvieron a dormirse. La casa quedó en silencio en cuestión de minutos después de que ambos desestimaran los inquietantes sonidos de la habitación de invitados. Llegó la mañana, y no fue hasta las 10:30 a.m. que Taylor y Rachel finalmente se despertaron, sintiéndose descansados y renovados. Al principio, solo les sorprendió levemente la ausencia de ruido por parte de sus huéspedes, asumiendo que Daniel y Ashley
aún dormían tras los acontecimientos de la noche anterior. Continuaron con su rutina matutina, eligiendo respetar la privacidad de sus invitados. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y se acercaban a las 2 de la tarde sin ninguna señal de movimiento en la habitación de invitados, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Taylor decidió investigar. Se acercó a la puerta con cautela, golpeando suavemente al principio. Al no obtener respuesta, golpeó más fuerte, el sonido resonando en la quietud del pasillo. El silencio al otro lado de la puerta era sofocante, y una inexplicable sensación de temor se apoderó de él. Tomando una respiración profunda para tranquilizarse, Taylor dudó un momento antes de girar con cuidado la perilla y empujar la puerta. La escena que lo recibió fue tanto escalofriante como profundamente perturbadora. A primera vista, la habitación parecía vacía. La cama estaba desordenada, la ropa de Daniel colgaba ordenadamente sobre una silla y sus zapatos estaban alineados en el suelo. Los ojos de Taylor se posaron en una manta arrugada en el suelo cerca de la pared. Algo en su colocación le pareció extraño. Bajo la tela, una forma peculiar hizo que su corazón latiera con fuerza. Se acercó. Con mano temblorosa, levantó el borde de la manta, y lo que yacía debajo le heló la sangre. El cuerpo sin vida de Daniel estaba extendido en el suelo, despojado de ropa y mostrando los signos inconfundibles de un ataque brutal. Su rostro estaba desfigurado, un horrible desastre de sangre y heridas que testificaban la violencia implacable que había sufrido. La habitación estaba mortalmente silenciosa, su cuerpo frío y rígido, evidenciando el paso del tiempo desde su muerte. Ashley no estaba por ninguna parte. La mirada desesperada de Taylor recorrió la habitación, hasta fijarse en la pequeña ventana parcialmente abierta cerca del techo. Proporcionaba una pista escalofriante sobre la probable ruta de escape de Ashley. Abrumado por una oleada de miedo y pánico, Taylor salió disparado de la habitación y corrió arriba para informar a Rachel sobre el macabro descubrimiento. Sus palabras salieron en un apresuramiento frenético, apenas coherentes, pero la urgencia en su tono lo decía todo. Rachel, conmovida hasta lo más profundo, agarró su teléfono con manos temblorosas y llamó inmediatamente a la policía y a los servicios de emergencia, su voz temblando mientras relataba los detalles de la situación. Cuando llegaron los paramédicos, trágicamente ya era demasiado tarde para Daniel. En el momento en que la examinaron, confirmaron lo que ya se había vuelto dolorosamente evidente. Daniel estaba muerta. Según su evaluación inicial, su muerte había ocurrido alrededor de las 3 de la mañana, coincidiendo con la hora en que Taylor y Rachel habían escuchado los extraños ruidos provenientes de la habitación de invitados. El peso de su realización era aplastante. Si hubieran actuado al escuchar esos sonidos, podrían haber intervenido a tiempo para salvarle la vida. El cuerpo de Daniel fue transportado al laboratorio forense, donde un examen detallado reveló la magnitud de la horrenda violencia que había sufrido. Los hallazgos dibujaron un cuadro macabro de la brutalidad implacable infligida. Su cuerpo presentaba numerosas contusiones y abrasiones, evidencia de una paliza salvaje. Las lesiones en su rostro eran particularmente graves. Tenía la nariz rota, la mandíbula rota y el pómulo fracturado. Varios dientes habían sido arrancados y una fractura craneal cerrada acompañada de múltiples hemorragias cerebrales hablaba de la ferocidad de los golpes que había recibido. El análisis forense reveló que su atacante la había dominado, inmovilizándola en el suelo para evitar que escapara. Le había cubierto la boca para silenciar sus gritos, dejándola completamente indefensa. El asalto alternaba entre golpes y estrangulamiento, cada ataque ejecutado con agresión y furia implacables. La causa final de la muerte de Daniel se determinó como asfixia mecánica. Había sido estrangulada con las manos desnudas, con la vía respiratoria comprimida hasta que ya no pudo respirar. La naturaleza brutal de su muerte subrayaba la ferocidad de las intenciones de su atacante. Los investigadores forenses descubrieron pruebas contundentes que apuntaban directamente a Ashley como el perpetrador. No había hecho ningún intento por ocultar su crimen,
lavando la sangre de sus manos en el baño antes de vestirse con calma y escapar por la ventana. Sus huellas dactilares, dejadas en el marco de la ventana, proporcionaban una prueba concluyente de su presencia. Pronto, los detectives encontraron un testigo clave que informó haber visto a un hombre alejándose de la casa de Taylor alrededor de las 4:30 de la mañana. Aunque el vecino no pudo proporcionar una descripción detallada del rostro del hombre, señaló que su vestimenta coincidía con la que Ashley llevaba esa noche. Este testimonio se convirtió en una pieza de evidencia crucial, ayudando a los investigadores a confirmar la línea temporal de los acontecimientos. Ansiosos por reunir más información, los detectives contactaron al proveedor de telefonía celular de Ashley y lograron obtener una grabación de una llamada que él había realizado a su madre aproximadamente a las 4 de la mañana, apenas minutos después de que se cometiera el crimen. El contenido de esta llamada ofreció un vistazo escalofriante al estado mental de Ashley. En la grabación, se le escuchaba llorando inconsolablemente, con la voz temblorosa y frenética, mientras insistía repetidamente en que no había hecho nada malo. Desesperadamente, afirmaba que otra persona había entrado en la habitación y atacado a Daniel. Su tono era una mezcla peculiar de pánico y autojustificación, como si tratara de convencer tanto a su madre como a sí mismo de esta versión fabricada de los hechos. La omisión de Ashley de apagar su teléfono después de la llamada resultó ser su caída definitiva. Las autoridades pudieron rastrear su ubicación usando la señal del dispositivo, lo que los condujo a una remota zona montañosa. Allí, Ashley se había refugiado, aparentemente intentando desaparecer en la desolada naturaleza. La policía lo encontró cerca de un mirador escénico junto a un acantilado empinado, sentado solo en el frío y árido paisaje. Cuando los oficiales se acercaron con cautela, Ashley se levantó de un salto en un arranque de pánico y saltó sobre la barandilla de seguridad. Se aferró al borde del acantilado, su cuerpo precariamente equilibrado mientras gritaba a los oficiales que se mantuvieran alejados. Su voz temblaba de desesperación mientras amenazaba con saltar si alguien se acercaba. Reconociendo la delicadeza de la situación, las autoridades llamaron rápidamente a negociadores y psicólogos especialmente entrenados. Estos expertos entablaron un tenso y meticuloso enfrentamiento con Ashley, intentando desescalar su estado emocional alterado. Le aseguraron repetidamente que si realmente era inocente, no tenía nada que temer, y lo instaron a alejarse del borde. Durante casi 12 horas agotadoras, las negociaciones se prolongaron, con Ashley negándose a ceder. El cansancio comenzó a pasarle factura a medida que se acercaba la medianoche. Su agarre en el borde se debilitaba y sus respuestas se volvían menos coherentes. En un fugaz momento de distracción, los oficiales aprovecharon la oportunidad para actuar. Moviéndose con rapidez y decisión, lo agarraron y lo retiraron a un lugar seguro, poniendo fin al enfrentamiento. Tras su rescate, el comportamiento de Ashley se volvió cada vez más errático e inestable. Gritaba de manera incoherente, resistía los intentos de los oficiales por calmarlo y amenazaba repetidamente con quitarse la vida. Su estado volátil hacía imposible cualquier intento de interrogarlo. Reconociendo la gravedad de su condición, las autoridades lo trasladaron a un centro psiquiátrico, donde los profesionales médicos trabajaron incansablemente para estabilizarlo. Tras una evaluación exhaustiva, se determinó que Ashley se encontraba en un estado extremo de angustia emocional y que probablemente estaba al borde de actuar según sus amenazas suicidas. En las semanas siguientes, Ashley se sometió a una serie de evaluaciones psiquiátricas. Fue diagnosticado con varios trastornos psicológicos, incluida la psicopatía excitable, una condición caracterizada por estallidos repentinos de ira, comportamiento impulsivo y episodios de agresión no provocada. Este diagnóstico proporcionó a los investigadores y profesionales de la salud mental cierta comprensión sobre las tendencias volátiles y violentas de Ashley, pero ofreció poco consuelo a quienes lamentaban la trágica pérdida de Daniel.
a medida que los investigadores profundizaban en el pasado de Ashley Goy, descubrieron un patrón de comportamiento inquietante y profundamente preocupante. Danielle estaba lejos de ser su primera víctima. En los años anteriores, más de 10 mujeres habían presentado denuncias policiales contra Ashley, detallando escalofriantes relatos de agresiones físicas, acoso y hostigamiento. Estos informes pintaban un panorama aterrador de un hombre cuyas acciones no solo eran depredadoras, sino también sistemáticamente ignoradas por el sistema de justicia. Resultó que el comportamiento de Ashley tenía raíces en una infancia problemática. Había crecido en un hogar caótico, marcado por la ausencia de una figura paterna y la pesada carga de problemas de salud mental no tratados. Desde temprana edad, Ashley exhibió patrones de agresión extrema y comportamiento errático, a menudo dirigiéndose hacia quienes estaban más cerca de él. Sus primeras víctimas fueron su propia familia, su madre y sus 2 hermanas menores. Ellas soportaron en silencio la violencia de sus estallidos, demasiado aterradas de las posibles consecuencias para denunciarlo. Al entrar en la adolescencia, las tendencias agresivas de Ashley solo se intensificaron. Profesores y compañeros lo describían como impredecible, propenso a cambios de humor repentinos que a menudo escalaban a confrontaciones físicas. Su encanto y buena apariencia ocultaban una psique profundamente perturbada, permitiéndole manipular a quienes lo rodeaban con alarmante facilidad. Para el mundo exterior, Ashley mantenía la fachada de un individuo calmado y racional, pero quienes lo conocían bien entendían la frágil naturaleza de esta ilusión. El más mínimo desaire percibido podía quebrar su exterior sereno, desatando un lado de él que era sencillamente monstruoso. La inestabilidad de Ashley se volvió cada vez más pronunciada, especialmente en sus interacciones con mujeres. A pesar de su naturaleza volátil y sus profundos problemas de conducta, su atractivo físico y encanto natural le permitían formar relaciones románticas con alarmante facilidad. Sin embargo, bajo su exterior aparentemente magnético, se ocultaba una mentalidad peligrosa y depredadora. Ashley desarrollaba fijaciones intensas y obsesivas con sus parejas románticas, viéndolas no como individuos con agencia propia, sino como posesiones a controlar y dominar. Cualquier intento de sus parejas por afirmar independencia o discrepar con él era recibido con represalias rápidas y severas, a menudo en forma de agresión física. Cuando las relaciones terminaban, el comportamiento de Ashley escalaba aún más. Incapaz de aceptar el rechazo, comenzaba a acosar y, en muchos casos, a atacar físicamente a sus exparejas. Este preocupante patrón de comportamiento se volvió cada vez más evidente entre 2015 y 2021. Durante este periodo de 6 años, al menos 11 mujeres presentaron denuncias oficiales en su contra por acoso, agresión y amenazas de violencia. De manera inquietante, las tendencias manipuladoras de Ashley a menudo se extendían al ámbito legal. En 4 de estos casos, logró intimidar o coaccionar emocionalmente a las víctimas para que retiraran sus denuncias, dejándolas vulnerables a más daño. Las mujeres restantes, sin embargo, continuaron con acciones legales, lo que resultó en órdenes de restricción destinadas a mantener a Ashley alejado. Desafortunadamente, estas medidas resultaron ser completamente insuficientes. A principios de 2021, la violencia de Ashley alcanzó un pico espantoso cuando agredió brutalmente a una novia durante una violenta altercación, casi estrangulándola en el proceso. La mujer mostró un valor notable al llevar el caso a los tribunales. Ashley fue declarado culpable, pero las consecuencias de sus acciones fueron sorprendentemente indulgentes. En lugar de un castigo significativo, se le impuso una multa, servicio comunitario y una orden de restricción que lo alentó en lugar de disuadirlo. Apenas unos meses después de esta condena, Ashley atacó a otra mujer, causándole graves lesiones físicas que la dejaron traumatizada. Esta víctima apenas logró escapar y denunció de inmediato el incidente a las autoridades, acusando a Ashley de intento de asesinato. En respuesta, el tribunal ordenó que se sometiera a una evaluación psiquiátrica. La evaluación confirmó lo que muchos ya temían. Ashley representaba un alto riesgo de reincidencia
y mostraba tendencias profundamente arraigadas hacia el comportamiento violento e impulsivo. A pesar de estos hallazgos condenatorios, la respuesta del tribunal fue una vez más alarmantemente indulgente. Ashley recibió apenas una condena de 3 meses de cárcel y se le ordenó pagar una restitución a la víctima. No se hicieron esfuerzos significativos para monitorearlo o rehabilitarlo tras su liberación. Para 2022, las tendencias violentas de Ashley habían escalado aún más fuera de control. Tras otra ruptura con una exnovia, Ashley irrumpió en su casa a altas horas de la noche con la intención de hacerle daño. Intentó estrangularla en un ataque frenético, pero sus gritos alertaron a sus padres, quienes acudieron en su ayuda. Su intervención a tiempo probablemente le salvó la vida. La policía fue llamada al lugar y Ashley fue arrestado. A pesar de la gravedad de su crimen, la respuesta del tribunal fue nuevamente insuficiente. Ashley fue sentenciado a 6 meses de prisión, pero solo cumplió 3 meses y medio antes de ser liberado. Fue poco después de esta liberación que Ashley se cruzó con Daniel Finlay Jones. El brutal asesinato de Daniel provocó una conmoción en la comunidad, atrayendo una amplia atención mediática e indignación pública. Los periódicos dedicaron extensas coberturas al caso, mientras que los noticieros televisivos reservaron segmentos completos para la investigación en desarrollo. A medida que la historia ganaba notoriedad, 3 mujeres adicionales se presentaron ante la policía, revelando sus propias experiencias estremecedoras con Ashley. Estas mujeres habían permanecido previamente en silencio, paralizadas por el miedo a represalias. Sus relatos dibujaban un retrato escalofriante de la naturaleza depredadora de Ashley. Describieron cómo inicialmente se presentaba como amable, atento y encantador, solo para revelar su verdadera naturaleza después de algunas citas. Los testimonios detallaban cómo Ashley atacaba, golpeaba y, en muchos casos, intentaba estrangular a sus víctimas. Cabe destacar que nunca recurría a armas. Su violencia se infligía únicamente con sus propias manos, un escalofriante testimonio del dominio físico que ejercía sobre sus víctimas. La consistencia de estos relatos dibujaba un cuadro irrefutable de un depredador en serie cuyo encanto ocultaba una personalidad profundamente violenta y peligrosa. Los testimonios de las víctimas subrayaban la gravedad de las fallas sistémicas que habían permitido a Ashley eludir consecuencias significativas durante tanto tiempo. Expresaban su temor de que, incluso ante pruebas abrumadoras, Ashley pudiera una vez más escapar con un castigo mínimo. Sus preocupaciones estaban basadas en una dolorosa realidad. Una y otra vez, el sistema de justicia había fallado en protegerlas y en responsabilizar a Ashley. A medida que el juicio avanzaba, el peso de la evidencia contra Ashley se volvió insuperable. Los hallazgos forenses, combinados con los testimonios de testigos y el propio historial documentado de violencia de Ashley, no dejaban dudas sobre su culpabilidad. Esta vez, parecía que la justicia finalmente lo alcanzaría. Ashley Goy había cometido un acto atroz, y la evidencia abrumadora aseguraba que no volvería a eludir la rendición de cuentas. Sin embargo, el 6 de abril de 2024, antes de que pudiera llevarse a cabo la sentencia oficial, Ashley fue encontrado colgado en su celda de prisión. Aunque parecía que se había suicidado, su comportamiento generaba interrogantes. Ashley no mostraba remordimiento por sus acciones y confiaba en que se le declararía insano, lo que lo enviaría a un centro psiquiátrico más cómodo en lugar de una celda de prisión. Dadas estas circunstancias, algunos sospechaban que los compañeros de celda de Ashley podrían haber tenido algún papel en su muerte, particularmente porque se informó que los había atacado en múltiples ocasiones. El asesinato de Daniel devastó a su familia, dejándola sumida en el dolor y determinada a prevenir tragedias similares. Tras su pérdida, lanzaron una campaña en favor de regulaciones más estrictas en las aplicaciones de citas. Su propuesta incluía verificaciones de antecedentes obligatorias que señalasen automáticamente a los usuarios con historiales criminales graves, proporcionando a los posibles compañeros información crítica antes de entablar una relación. Su esperanza era crear un entorno más seguro para los demás.